Bueno, continuamos. Los temas que vamos a tratar ahora son dos, de alguna forma, rápidos que nos interesan, porque de alguna forma nosotros somos responsables, escuchen lo que les digo, ¿no? De alguna forma somos responsables de los alumnos que tenemos en el aula, ¿correcto? ¿Quién es el primer responsable de los alumnos? Pues vamos a ser nosotros, definitivamente. Entonces, frente a alguna situación que se pudiese presentar, ¿no? Mucho dependerá de cómo nosotros tendremos esa primera respuesta para que justamente ese alumno nuestro pueda tener una atención debida y adecuada. Entonces, la institución ha establecido una serie de procedimientos, entre las cuales está cómo actuar frente a una situación de emergencia, y la que nos interesa de alguna forma a nosotros es qué hacer cuando un alumno nuestro o un colega nuestro ha tenido un accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta, digamos, hay condiciones de tipo legal, ¿no?, que establecen nuestra responsabilidad frente a estas situaciones. Entonces, así como en los ambientes laborales, que de hecho este es uno de ellos, pero en los ambientes laborales industriales, por ejemplo, cuando ocurre un accidente en un área específica, pensemos en una planta industrial, en un taller mecánico, por ejemplo, ¿no?, en un taller donde ocurre un accidente con un trabajador, pues el primer responsable, digamos, responsable por responder frente a la situación de su trabajador es el jefe de taller. Pues en nuestro caso, nosotros tendremos la primera responsabilidad respecto a la ocurrencia de algo, de lo que pueda suceder con alguno de nuestros alumnos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es importante que un poco tengamos presente qué es lo que tenemos que hacer en caso ocurriese algo en alguna situación. Esto, digamos, que tiene un poco el interés de justamente saber qué es lo que tenemos que hacer, pero tiene un respaldo legal, ¿no? Hay una norma peruana que establece la obligatoriedad de las empresas de establecer sus planes de emergencia y contingencia frente a lo que puede ocurrir, no solamente frente a desastres, sino frente a situaciones de salud, ¿no? Entonces, la primera responsabilidad de la institución cuando ocurre un evento es, además de atenderlo y brindarle los primeros auxilios, luego trasladarlo hacia una institución médica adecuada, ¿no? Entonces, en este proceso, mucho dependerá de qué acciones tomemos nosotros para poder justamente actuar en forma rápida y en forma adecuada. Un accidente es un evento que obviamente nadie quiere, y este accidente puede ser un accidente común o accidente laboral. Un accidente laboral siempre estará vinculado a la función encomendada, ¿no?, a la función encomendada de la persona. Un accidente común no tiene, digamos que también es un evento no deseado, pero no tiene vinculación laboral. Por ejemplo, si estamos nosotros transitando, si estamos acá en la institución y estamos transitando, ¿no?, y nos resbalamos, ¿será un accidente laboral o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues está dentro del horario de trabajo, está dentro de las instalaciones, y quizás, digamos, sea alguna condición que sea propia del trabajo, no es decir, el piso resbaloso o haya un obstáculo que generó, y si no es así, pues igual es dentro del trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si están almorzando y acá en la institución y alguien se atraganta? ¿Es un accidente laboral o no? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué sería accidente laboral? Ya, y estaríamos dentro del horario de trabajo. Pues mire, vamos a retomar el punto. Un accidente laboral está vinculado, o sea, no solamente tiene las características de que tiene que estar dentro de la institución o cumpliendo una función fuera de la institución o dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, pero con alguna instrucción adecuada, ¿no?, que nos pidieron que nos quedésemos más, etcétera, sino que tiene que estar vinculada a la función laboral. Entonces, les vuelvo a preguntar, estamos almorzando y nos atragantamos, ¿no?, y tenemos, digamos, que un problema. ¿Sería un accidente laboral? Correcto. ¿Por qué? Porque la función de alimentarnos no está vinculada a nuestra actividad laboral. De hecho, que es un accidente común y tiene su cobertura, ¿no? O sea, no por ello la persona queda desamparada, solo que se activan coberturas diferentes. En el caso de la persona que se cayó
¿no? Y se resbaló, es atendida bajo el seguro de accidentes de trabajo, y la persona que se atragantó es atendida bajo el seguro común de salud, ¿correcto? Entonces, en ambos casos es un accidente que tiene cobertura, pero el tratamiento es diferente. ¿Qué pasaría si es el cocinero durante la hora durante el momento de preparación que se atraganta? ¿Es un accidente de trabajo o no? Correcto, porque es su función. Entonces, eso es un poco para delimitar lo que es un accidente de trabajo o lo que no es un accidente de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el accidente nos ocurre, estamos saliendo de Alianza Francesa, estamos a media cuadra en la vereda, nos tropezamos y nos caemos? ¿Es un accidente de trabajo? No, pues porque ya efectivamente ya está fuera del entorno, digamos, del entorno de la institución, ¿no? Eso es bueno saberlo porque de alguna forma nos ayuda a poder identificar, a definir qué cosa es un accidente laboral y qué cosa no. Pero de hecho siempre vamos a tener una cobertura por algún seguro, porque eso es un poco lo que busca la institución, que no estemos desamparados frente a las diversas situaciones que se pueden presentar. Claro que el almuerzo es una cosa que no está ligada a nuestro trabajo, pero hay ocasiones en las que tenemos que almorzar la del almuerzo dado por la institución por razones de trabajo que tenemos que participar. Supongamos que ese alimento ha tenido alguna cosa que nos ha hecho daño. Ya. Qué buena pregunta. Escúchenla. Caemos, nos intoxicamos, pasa algo. Ya. ¿Qué opinan? ¿Es accidente de trabajo o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, correcto, va por ahí. Si la institución permite que haya un proveedor, entonces la institución hace los controles necesarios para que ese proveedor pueda dar el servicio, no solamente dentro de calidad, sino dentro de los aspectos de seguridad alimentaria adecuados. Entonces, el que permitir que alguien trabaje acá dando ese servicio hace que justamente se tomen las medidas necesarias para que se eviten contaminaciones de ese tipo. Entonces, sí sería un accidente de tipo laboral porque sí hay un aspecto vinculado al aspecto contractual con el proveedor del servicio. En ese caso sí, muy buena apreciación. Hay diferentes tipos de accidentes, está el accidente leve, está el accidente grave, hay accidentes incapacitantes y todo dependerá del daño que se genere en la persona, ¿no? Un accidente leve da lugar a descanso y ausencia justificada. Un accidente leve, la lesión, digamos que genera una lesión pero con retorno máximo al día siguiente. El accidente incapacitante da una ausencia justificada al trabajo y tratamiento inclusive, ¿no? Hay accidentes total temporal, total permanente y todo dependerá de la lesión que tenga la persona, ¿no? Y la recuperación que tenga, ¿no? Entonces esas definiciones las tienen ustedes ahí. Este sería un poco el de los más graves, el total permanente, en el cual ya se afecta alguna funcionalidad no solamente física, sino también de tipo, digamos, de sistema orgánico, ¿no? Y esta es otra diferencia que hay que tener, ¿no? Entre lo que es un accidente o un incidente. Un incidente tiene las mismas características de un accidente, solo que lo que lo diferencia es que no produce lesiones corporales ni otros daños. Igual el incidente peligroso tuvo el potencial de generar un daño, ¿no? Por ejemplo, miren en este lugar que estamos acá. ¿Cuáles serían los riesgos en este lugar? Ya, miren qué bien, correcto. Entonces, si consideramos que están adecuadamente, digamos, sujetados, esto no debería ser un peligro para nosotros. Si es que hubiese un temblor o un movimiento, pues esto debería de alguna forma resistir. Entonces, miren este de acá, ¿no? Este que les estoy señalando. La posición de este es justamente en la zona, digamos, de la escalera. Si se cayese, ¿sería un accidente o un incidente? Depende. Si es que le cae a alguien, sería un accidente. Si cae y no le ocurre nada a nadie y solamente hay una pérdida material, pues sería un incidente grave porque tuvo el potencial inclusive de matar a alguien, ¿correcto? Entonces, pero en cambio este de acá, si se cae, sí podría generar de hecho va a generar un daño a la persona que le va a caer. Ese sí sería considerado un accidente. Ese es un poco entender la diferencia entre accidentes e incidentes. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque en los sistemas de gestión
se investigan tanto accidentes e incidentes. En los sistemas de gestión de seguridad, y es lo que hace la institución, investiga tanto incidentes como accidentes, porque en la medida que investiguemos los incidentes, evitaremos los accidentes. Generalmente, antes de un accidente, antes de que yo caminando me tropiece y me caiga y me rompa la clavícula, pues probablemente ha habido más de 20 personas que les ha pasado lo mismo, que no se han caído, pero que se han tropezado, y que si alguien pudo haber reportado ese evento, pues hubiésemos evitado que esa persona que se cayó y se fracturó haya tenido ese evento. Cuéntame. ¿La institución va a llevar ese efecto de caídas, incidentes, accidentes? Lo lleva porque el mismo sistema de gestión establece que nosotros, ¿no?, y las personas encargadas debemos ayudar en esos reportes. En la medida que ustedes, como ya en muchas conversaciones que hemos tenido al inicio, han dicho esto hay que mejorar, esto está así, esto está pasando, pues en ese reporte de incidentes o de casos por mejorar es que la institución toma decisiones. ¿Sería necesario que la institución tenga un libro de incidentes para justamente volver notas? Pues justamente más adelante se establece que hay una forma de reportar todas estas situaciones y que creo que hay un libro, un documento o un correo donde las personas pueden. Yo soy invitado que les está explicando qué es lo que se supone que hay. La ley establece que tiene que haber justamente mecanismos de información en las que todos los trabajadores, todos nosotros, debemos poder reportar lo que está sucediendo. Y la institución debe acoger esos aportes o esas recomendaciones y aplicarlas en la medida también que tengan. En este momento no hay nadie de la institución. ¿Dónde está la seguridad? Ya no pienso yo estar aquí escuchando por Pues estamos nosotros. Correcto. Pues no perdamos de vista lo que estamos ahorita descubriendo y anotando para que se los traslademos. Yo les estoy comentando lo que establece la ley y por ley entonces tienen todo el derecho de poder hacerlo. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.